Un saludo grande para todos los cracks del canal. El día de hoy vamos a darle comienzo a esta serie de analizando gráficos. Espero hacer aproximadamente 14 vídeos con respecto a esta serie. O sea, vamos a estar analizando los gráficos más complejos del mercado. O sea, gráficos donde yo en mi inicio también tuve mi duda y no sabía qué hacer. Ciertamente yo hoy quiero compartir con ustedes el primer vídeo de este tipo. Y este gráfico que tengo en pantalla es lo que vamos a analizar. Entonces, cuando nos paramos frente a un gráfico, lo primero que tenemos que ver es qué está haciendo el precio. Bueno, lo primero que tenemos aquí es que vamos a ver una tendencia alcista. Oigan, ¿por qué tú dices que vamos a una tendencia alcista? Bueno, vamos a una tendencia alcista porque este máximo, este mínimo, es más alto, es más bajito que este mínimo. Por lo tanto, este mínimo que está aquí, o sea, vamos a cambiar el color, o sea, este mínimo que está aquí es más bajito que este. Por lo tanto, si lo miramos en macro, o sea, lo que vamos a ver es algo así. El precio se está moviendo hacia arriba. Se está moviendo hacia arriba. Entonces, ¿cuál sería la pregunta aquí del millón? La pregunta del millón es ¿qué usted haría después de esta vela que está aquí? O sea, ¿qué usted haría después de esta vela? ¿Qué usted haría? Ahora vamos a hacer un análisis gráfico a ver qué podemos hacer después de esa vela. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que vamos a una tendencia alcista. O sea, primero que todo, vamos a una tendencia alcista. Bueno, a esta vela que está aquí yo la voy a llamar la vela A. A esta vela que está aquí la vamos a llamar la vela A. Vamos a ponerlo aquí bien grande. Esa va a ser nuestra querida vela A. Entonces, como esa va a ser nuestra vela A, o sea, nuestra vela de apoyo A, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Primero, ciertamente tenemos que tener en cuenta que para considerar a una vela de fuerza tiene que cumplir las tres cosas. Primero, que esta vela que está aquí, el cuerpo de esa vela sea mayor al 50% de la vela total. Esa es la primera condición. Segunda condición, que el cuerpo de la vela sea al menos del mismo tamaño que el cuerpo promedio de las velas anteriores. Edgar, ¿qué es lo que es un cuerpo promedio? Cuerpos promedio son estos. Estos son cuerpos promedio, porque es la cantidad de vela que más impera y el tamaño que más impera. Por lo tanto, esta vela es del cuerpo promedio. Cuerpo promedio. Ya estos serían velas chiquitas y no entrarían dentro del rango de cuerpos promedio. Entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Miren, chicos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a hacer un análisis es que está haciendo el precio, tendencia alcista. Ahora, el precio está haciendo una tendencia alcista, pero si usted se da cuenta, el ángulo de inclinación de esa tendencia alcista, ¿cómo es? Por debajo de 30 grados. ¿Qué quiere decir? Que por ángulo de inclinación la tendencia va perdiendo fuerza. O sea, una tendencia empieza de esta forma, luego tiene una aceleración, luego de esa aceleración empieza una consolidación y luego en esa consolidación pueden haber tres cosas: que continúe la consolidación, que el precio rompa hacia abajo o que el precio rompa hacia arriba. Entonces, en cuanto a un ángulo de inclinación, tenemos que la tendencia a veces se mueve de esta forma y según va perdiendo fuerza va cambiando el ángulo de inclinación. Ustedes se dan cuenta, el ángulo de esta flecha es diferente a este y el de esta es diferente a esta y esta es diferente a esta. ¿Por qué? Porque el ángulo se va haciendo un poquito más bajito, por lo tanto el ángulo disminuye y consigo disminuye la fuerza de la tendencia. Eso es lo primero que tenemos que tener en cuenta, una disminución de fuerza de tendencia. Entonces, como hay una disminución de fuerza de tendencia, tengo que tener en cuenta que están haciendo, o sea, las velas en general. Bueno, primero que todo, tienen que saber que cuando vemos la composición de la fuerza, o sea, de la fuerza de estas velas, no denotan debilitamiento de la fuerza alcista. Entonces, ¿por qué muestra debilitamiento de fuerza alcista? Sencillo, el precio vino para acá, la tendencia es alcista,
Miren para acá, miren lo que está pasando. Les voy a explicar ahora qué es lo que es todo esto que estoy pintando aquí. Miren para acá. Miren esto, chicos, miren para acá. Miren. Si ustedes se dan cuenta, aquí la tendencia iba alcista, aquí en este punto la tendencia iba alcista, luego hubo un retroceso. La siguiente vela, ese retroceso es una vela de fuerza alcista, pero no logra superar este máximo que está aquí. Por lo tanto, hay entrada de vendedores fuerte. ¿Por qué? Porque cierra por debajo de dos velas anteriores. Eso denota fuerza. De hecho, esta vela cataloga como una vela de fuerza. Cierre cerca del cierre, o sea, cierra cerca del mínimo. En este caso, cierra cerca del mínimo. Si bien sido alcista, cierra cerca del máximo. Como es bajista, cerca del mínimo. El cuerpo es más grande que el 50% del tamaño de la vela total. Y es una vela que el tamaño es una vela de tamaño promedio, por lo tanto es una vela de fuerza. Acto seguido sale una vela que tiene un pequeño rechazo desde la parte inferior. ¿Qué denota eso? Que en esa vela hay presión alcista, pero que en la composición de esa vela terminaron dominando ¿qué cosa? Los vendedores. Entonces, acto seguido es dominado, o sea, esa vela es dominada por compradores y se da una fuerte tendencia alcista hacia arriba. Esto que ustedes están mirando ahí es una vela de agotamiento. ¿Por qué es una vela de agotamiento? Porque es una vela más grande que las velas anteriores y además de eso, es una vela que se creó al final de una tendencia. O sea, que mi tendencia es esta y se crea al final de ese segundo impulso. Por lo tanto, se puede catalogar como una vela de agotamiento. Entonces, en dependencia de cómo sea la composición de esta vela, podemos hacer una operativa. Si somos muy arriesgados, podemos esperar un rechazo desde arriba, o sea, que el precio haga esto, miren por acá, el precio sube y cuando llega ahí arriba empieza a tener un rechazo hacia abajo. En el primer rechazo yo veo que el precio no puede pasar. Si el precio llega lento a esa zona, yo voy a entrar hacia abajo, buscando qué cosa, que la vela termine de color rojo. Entonces, para las personas que son más conservadoras, ¿qué esperarían? Bueno, como esta vela no cerró por debajo del 50% de la vela verde, no hubiese entrado, tristemente, porque no me confirmó fuerza bajista. Eso no es fuerza. Una vela que no cierre al menos por debajo del 50% de la vela anterior es una vela de fuerza. O sea, no es una vela de fuerza para yo operar. No se considera como una vela de fuerza para yo operar, pero sí puede tener características de fuerza. Entonces, vemos cómo entran los compradores, pero acto seguido, como esto es una zona de vendedores, vuelven a entrar los vendedores. Cuando entran los vendedores, siguen entrando compradores que no pudieron, o sea, que se quedaron atrapados aquí, en esta vela, se quedaron atrapados porque ciertamente fue un impulso bajista y no lo dejó continuar su movimiento alcista. Esos compradores que se quedaron atrapados aquí son estos que están aquí, estos que están aquí y estos que están aquí y estos que están aquí. Entonces, ¿qué sucede? Que si ustedes se dan cuenta, este máximo es superior a este y este máximo es superior a este. Entonces, este máximo ha ido en decadencia. ¿Qué quiere decir que hay en decadencia? Que los máximos son cada vez menores y los impulsos bajistas son cada vez más profundos. Por lo tanto, hay intención en que los vendedores terminen dominando el contexto. Por lo tanto, miren lo que está pasando aquí. Miren para acá, lo que les hice ahorita. O sea, si ustedes se dan cuenta, los máximos son cada vez menores. Entonces, si usted traza una línea tendencial por aquí, mira lo que viene, mira lo que tiene aquí en este punto. Tiene un toque aquí, tiene un toque aquí y aquí un posible toque. Entonces, como tengo una zona objetivo, todavía esta mecha no me ha tocado esa zona, hay bastante probabilidad en que yo entre en la siguiente operativa hacia abajo. Entonces, ¿cómo yo puedo depurar esa entrada? O sea, es válido que después de esta vela yo haga una operativa hacia abajo, pero tengo que tener en cuenta esta mecha. Esta mecha lo que me indica ahí interés por parte de los compradores de seguir de empezar a entrar. Entonces,
como esa vela me da desconfianza, ya yo sé que este movimiento es fuerte, porque esta es una vela de fuerza que cerró por debajo de 3 velas anteriores, es una vela de fuerza. De hecho, me ha roto un doble techo, y todavía no me han llegado a esta zona. Por lo tanto, esta vela no me ha rellenado ese movimiento completo hacia abajo. Es válido entrar en una venta en esta vela. En esta vela, si ustedes hubiesen querido, no esperan punto de entrada. ¿Por qué? Porque esta vela cerró con fuerza, es una vela de fuerza. Es una vela que inició después de un retroceso. Además de eso, cataloga como una vela de fuerza porque cumple las 3 condiciones. De hecho, cierra por 3, o sea, cierra por debajo de los mínimos de 3 velas anteriores y por lo tanto denota fuerza. Tengo una tendencia, una micro tendencia bajista, porque la tendencia alcista, o sea, la tendencia es general alcista. Entonces, tengo una micro tendencia bajista. Entonces, tengo una vela que cerró por debajo de 3 velas anteriores. Por lo tanto, esa vela no tiene mecha, y si no tiene mecha, nosotros vamos a entrar en la siguiente vela sin buscar punto de entrada. Entonces, como esta vela que está aquí me dejó mecha, terminaron dominando los vendedores porque terminó de color rojo. ¿Qué es lo que yo debo hacer? Entonces, en esta vela yo esperaría el siguiente movimiento. Miren para acá, chicos. El siguiente movimiento que yo esperaría en esa vela es este. Por ejemplo, esta vela terminó de esta forma. Yo esperaría que el precio subiera y rechazara hacia abajo 2 veces o una sola vez si soy agresivo. Cuando la vela me rechace hacia abajo, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a esperar que la vela suba nuevamente sin meter ningún tipo de latigazo, ningún movimiento acelerado, y voy a buscar un punto de entrada desde la parte superior y voy a entrar hacia abajo, haciendo que esperando que esta vela que está aquí rellene esta mecha. Entonces, una vez que esa vela rellene esa mecha, o sea, supongamos que esa vela termine de esta forma, miren para acá, termine así de esta forma, la vela va a terminar así de esta forma, un poquito de mecha por el movimiento que hizo de retracción hacia atrás. Entonces, supongamos que esa vela termine de esta forma, miren para acá, aquí se da otro contexto más. Voy en una tendencia alcista que está perdiendo fuerza, pero me doy cuenta de que tengo una zona de confluencia donde 2 canales coinciden en este punto. O sea, tengo una zona de confluencia donde la zona de mayor longitud siempre va a dominar la zona de menor longitud. Por lo tanto, tengo una vela que me dio rechazo de esa zona, o sea, todo un rechazo alcista. Entonces tengo una vela que termina cerrado en la zona, frente a la zona, pero no logra pasar este punto que tengo aquí, miren para acá, no logra pasar este punto que tengo aquí, no lo logra pasar, aun cuando esa vela es de fuerza. Esta es una vela de fuerza que no logra pasar ni la confluencia, ni logra pasar esta zona de soporte y resistencia que ustedes ven aquí. Entonces, como les expliqué, la zona de mayor longitud es esta. El precio no puede pasar esta zona de aquí, ni puede pasar esta zona de aquí. Entonces, la siguiente, tengo 3 confirmaciones. La siguiente vela cierra exactamente en el mínimo inferior de esta vela, cierra en el mínimo inferior de esta vela, que no puede pasar la zona, esta zona dinámica. Entonces, ¿qué es lo que yo haría en la siguiente vela? Si soy conservador, yo voy a esperar que el precio baje por debajo de la zona y me dé un rechazo alcista. Cuando el precio me haga eso, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Voy a esperar el segundo retroceso y voy a entrar hacia arriba, buscando que un buen punto de entrada. Entonces, suponiendo esa vela, o sea, vamos a pintar la velita que terminó bajita, que no pudo cerrar la zona. O sea, tengo esto y tengo esto que está aquí, ¿no? Eso es lo que tengo de momento. Entonces,
Bajo ese contexto se me forma una siguiente vela. Vamos a suponer que se me forma una siguiente vela que cierra por encima del máximo, cierre por encima del máximo de esta vela. De hecho, hizo una ruptura de menos del 50%, hizo ruptura de menos del 50%, salió de una zona dinámica y una zona de confluencia donde coinciden varias líneas. Entonces es válido seguir comprando, al menos esperando que el precio llegue a esta zona. Por lo tanto, ¿qué debería esperar? Aquí yo no espero punto de entrada porque esto es una vela de fuerza y de hecho no tiene mecha. Y entonces hago mi operativa al alza, esperando que el precio me complete esta zona que está aquí. Entonces, tienen que tener en cuenta de que este impulso es fuerte, pero no ha podido pasar esa tendencia, ni la próxima vela tampoco pudo pasar esta mecha. Se me da una zona de confluencia, de acto seguido se me da una vela envolvente que cierra por encima del máximo de la vela anterior sin dejarme mecha. Entonces yo esperaría que la vela llegara hasta este máximo y entraría en una operativa sin buscar punto de entrada. El que es más conservador esperaría que la vela diera un retroceso y tuviera rechazo alcista para entrar en una compra. Entonces, ciertamente, chicos, este es el primer análisis que les hago de acción del precio en un gráfico para que ustedes vean cuáles son las zonas de confluencia. O sea, la zona de confluencia no es más que una zona donde coinciden varios indicadores. ¿Cuáles son los indicadores? Fractalidades, fractalidades por mecha, fractalidades por distancia, fractalidades por longitud, fractalidades por velocidad, fractalidades por paridades. Entonces, ciertamente, si tengo una línea tendencial que coincide con una fractalidad y tengo una línea de soporte y resistencia que coincide con una línea tendencial, entonces estoy en una zona de confluencia. Entonces, en esa zona de confluencia casi siempre el 90% de la vez el precio tiende a revertir. Entonces, si en esa zona se me da un envolvente, es la zona, o sea, el contexto ideal para yo operar buscando un movimiento alcista. Entonces, ciertamente así es que debemos operar cuando nos toquemos este tipo de contexto. Ese es el análisis que debemos hacer. Primeramente, analizar en macro qué está pasando. En macro yo me doy cuenta que la tendencia va perdiendo fuerza. Me doy cuenta que cada vez que el precio tiende a subir, o sea, cada vez que el precio tiende a subir, los vendedores terminan dominando. Por lo tanto, ya tengo dos indicadores de agotamiento de tendencia. Uno es la línea tendencial que ha disminuido el ángulo con respecto al eje de las X, y la otra es que los compradores están perdiendo fuerza porque los movimientos son un poquito más cortos, o sea, movimientos cortos. Y la tercera condición que tengo para saber que está perdiendo fuerza es que los movimientos bajistas, o sea, los vendedores, son cada vez más profundos. Por lo tanto, los máximos son cada vez menores y el precio tiende a hacerme esto que ustedes están mirando aquí, hacerme mínimos cada vez menores, indicándome una corrección en macro tendencia o un debilitamiento en esta micro tendencia. Por lo tanto, me aprovecho de esa micro tendencia para buscar que el precio me rellene zonas. Entonces, ¿cuáles son las zonas que yo estoy buscando que me rellene el precio? Esta que ustedes están mirando aquí. Esta mecha que está aquí no ha sido rellenada, por lo tanto, como hay una intención de los compradores de entrar, yo voy a esperar rechazo en la siguiente vela para poder entrar. Así de sencillo es como podemos operar este tipo de contextos, chicos. Este es el más sencillo de todo lo que les voy a mostrar y de todo lo que les voy a explicar. Vamos a hacer una lista de reproducción de 14 vídeos explicando este tipo de gráficos. Luego que termine con estas explicaciones, voy a coger todos los videos
que tienen análisis sin explicación, y voy a explicar todas las operativas que hice en todos esos videos sin explicación, para que ustedes sepan por qué yo entré y por qué operé, porque ciertamente están los videos ahí, pero ustedes no saben por qué yo hago mi entrada. Muchos son inteligentes, son personas que tienen un poquito más de conocimiento y sí han detectado por qué yo he hecho mis entradas, pero bueno, eso lo voy a hacer para las personas menos aventajadas y aquellos aventajados que quieran acumular un poquito más de conocimiento, porque ciertamente hay detalles en esos vídeos que posiblemente usted no lo sepa, y en estos vídeos de explicación, después de esta serie de 14 videos, voy a estar explicando esos vídeos y espero que ustedes estén ahí presentes. Déjenme en los comentarios cualquier duda que ustedes tengan, cualquier cosa que les gustaría que yo explicara, y yo les estaré haciendo el video correspondiente. Voy a estar explicando de la forma más fácil y más sencilla posible para que ustedes vayan comprendiendo. Entonces, un saludo para todos ustedes, un saludo para ustedes, crack, y nos estaremos viendo en próximos vídeos.